El panteón comenzó su historia en 1890, pues anterior a las leyes de reforma promulgadas por el presidente constitucional Benito Juárez, a mediados del siglo XIX, los panteones no existían. Por tanto, tampoco un registro jurídicamente oficial, ya que para entonces la Iglesia Católica era quien se encargaba de registrar los nacimientos y defunciones de la población. Y en lugar de los cementerios civiles, algunas de las principales iglesias contaban con camposantos donde se enterraba a los difuntos. En el caso de Celaya existían 4, el primero en el Jardín Prefecto y Aranda, donde actualmente se ubica la Bola del Agua, el segundo en el atrio del Templo de San Antonio, el tercero estaba situado en los terrenos en donde más tarde se construiría el Mercado Hidalgo, mientras que el cuarto se instaló en el barrio de San Miguel y se dejó para aquellos cadáveres de procedencia humilde. Sin embargo, con la creación del registro civil, establecido en 1860 para el estado de Guanajuato, los entierros se convirtieron en responsabilidad de las autoridades municipales. Fue por ello que se tomó la decisión de erigir a las afueras de la ciudad el panteón oficial. En un inicio, la población se mantuvo inconforme, ya que mostraban descontento por no encontrarse sobre un terreno sagrado, al no existir cercanía con ningún templo. Sin embargo, luego del primer aniversario y habiendo sido enterrados los primeros cuerpos, la gente se fue acostumbrando a hacer la visita a los fieles difuntos. El predio que le dio lugar a este cementerio fue adquirido por el gobierno municipal a la entonces Hacienda de Camargo y se construyó una barda perimetral con un acceso principal y 2 habitaciones que fungieron como oficina y como bodega. Y son los lugares en donde se conservan las famosas momias de Celaya. En el 2019, el Panteón Viejo, como también es conocido, cumple 129 años de albergar cientos de anécdotas. Y es que entre los sepulcros que saturan este cementerio, destacan los de célebres personajes que figuraron en la historia de Celaya, así como de los que literalmente inauguraron el panteón con su sepulcro. Hombres, mujeres e incluso niños con historias de vida dignas de relatarse. Mariano Escobedo, quien llega a Celaya en la década de 1890 y es lamentablemente también en Celaya en donde fallece su esposa, quien fue sepultada en el Templo del Carmen, en la cripta, y de su hijo, uno de los menores llamado Antonio, y que fallece el mismo año en el que se inaugura este panteón. A nuestro paso llaman la atención las tumbas con sus diferentes epitafios, donde algunos indican la procedencia de extranjeros que vinieron a morir a tierra celayense. Uno de los monumentos más representativos de este Panteón Municipal Norte, la pira funeraria dedicada a Valentín Mancera, un bandido originario de San Juan de la Vega. Existe una historia en la comunidad de San Juan de la Vega que precisa que la comunidad se cooperó el pueblo para construir este monumento y evitar que su cuerpo fuera prácticamente saqueado. Lo convirtió en un personaje muy referencial al grado de poderse divulgar en el siglo XIX el famoso corrido de Valentín Mancera, que narra precisamente la historia de las hazañas de este personaje, que incluso fue objeto de una ilustración realizada ni más ni menos que por José Guadalupe Posada. El Panteón Norte de Celaya es un espacio plagado de símbolos, recuerdos y misticismo. Entre lápidas quebradas y dolores recientes, más allá de lo sobrenatural, la visita a este sitio resulta una experiencia llena de la vida cultural de Celaya. Secundino González, quien fue finalmente el primer difunto que recibió este panteón, o empresarios como el señor don Eusebio González y López, quien fuera esposo de la benefactora salmantina que radicó en Celaya, doña Emeteria Valencia. Francisco J. Navarro, quien fundó ni más ni menos que la primera banda y la más antigua de viento no militar, el general Ignacio Larrañaga, a quien destacamos porque fue la tumba más antigua, echada por ahí de 1879, don Nemesio Ponce, quien fue el personaje que hizo la primera llamada telefónica realizada de Celaya al entonces gobernador del estado. Y así, este cementerio se ha convertido por más de un siglo en un lugar de ambiente popular que da cuenta de las nociones y costumbres derivadas de la cultura que lo creó. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.